Resumen imposible. Mati Colombati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, martes 13 de enero, continúa la polémica por los incendios en el sur. Ya no solo el sur en llamas y todo lo que allí sucede, sino la polémica luego, ¿no? Todo lo que está pasando por estas horas. ¿Quién es el responsable? ¿De quién es la culpa? ¿Son los mapuches? ¿Son los judíos? Una especie de batalla de redes muy impresionante, ¿no? Que está sucediendo por estas horas. Encuentra el culpable. Pero con teorías conspirativas de todo tipo y con, bueno, lo que las teorías conspirativas necesitan, que es gente con ganas de tener razón, algún dato falopa medio suelto y odio a alguno de los sectores. Sí, a un grupo identificable, ¿no? Claro, preferentemente. Preferentemente. Pero vamos a hablar hoy de las millones de hectáreas que están en manos extranjeras, porque detrás de esta discusión también está qué pasa con la tierra en la Argentina. La Argentina en venta, comparable a dimensiones de las características de Inglaterra o la provincia de Santa Fe en su totalidad, es por ejemplo la cantidad de tierras que están en manos de extranjeros. Vamos a ver, hay un muy buen informe que se hizo en las últimas horas, sobre todo para dar información y entender qué está pasando más allá de los incendios de estas horas con las tierras en la Argentina. Mientras tanto, por supuesto, continúa ahí la polémica en el sur. Habló nuevamente Nacho Torres, habló el fiscal general de Chubut también, y varias notas de las últimas horas que indican que, por suerte, se empiezan a controlar los fuegos, ¿no? Producto de las lluvias y demás, pero continúa todo este show punitivista del gobierno tratando de encontrar un chivo expiatorio para echarle la culpa. Y además el año arrancó, por otro lado, con despidos en la industria y en el comercio, varios casos en las últimas horas que encienden algunas alarmas. Vamos a dedicarnos también a eso porque hoy además hubo protestas en las calles acá en la Ciudad de Buenos Aires, en la Panamericana, de un grupo de trabajadores, en este caso de la empresa Lustramax, a la altura ahí de Tortuguitas, por los despidos de las últimas horas. Y también las últimas novedades en el mundo, que son un montón todo el tiempo. Mientras tanto, dejan un like, un comentario y arrancamos a resumir. La Argentina en venta. Hay 13 millones de hectáreas que están en manos extranjeras. Comparable, decíamos, esto a las dimensiones de, por ejemplo, el tamaño de Inglaterra. Hay una provincia de Santa Fe entera en manos extranjeras. Es la extensión del territorio nacional en capitales externos, 13 millones de hectáreas, de las cuales 2.7 millones pertenecen a estadounidenses, que son los principales propietarios. Con la asunción, ahora se viene el nuevo Congreso, la asunción de los nuevos diputados y senadores, y aprovechando el momento político, el envalentonamiento y la ofensiva del gobierno, Milei envió proyectos claves, entre ellos la derogación definitiva de la Ley de Protección al Dominio Nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales, más conocido como Ley de Tierras, que es la número 26.737 del año 2011. Hay un informe publicado en las últimas horas, datos del mapa elaborado por científicos del CONICET, por la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Quilmes, que explica que la extranjerización de la tierra comenzó en la década del 90, durante la presidencia de Menem, y que se fue profundizando hasta la aprobación y la aplicación de la Ley de Tierras en 2011, una norma que limitaba la compra de territorio a capitales extranjeros al 15% de manera no retroactiva y creaba el Registro Nacional de Tierras Rurales, de donde salieron los datos de este mapa, que ponen en números la extranjerización de tierras en la Argentina. Es muy impresionante porque, obviamente, el mapa, por estas horas, tuvo muchísima repercusión, sobre todo a partir de los incendios en el sur del país, en Río Negro, en Chubut, pero que pone en debate algo más allá de las tierras que se incendian para luego venderse, el lobby inmobiliario, minero o agroganadero, lo que sea, sino que es los recursos estratégicos y las zonas estratégicas del país que están en manos extranjeras, ¿no? Dos de los casos más emblemáticos, obviamente, son los del Lago Escondido en Río Negro, adquirido por el magnate británico Joel Lewis, ahí a donde fueron a pasar unos días, ¿se acuerdan? Los muchachos del viaje al Lago Escondido. De los muchachos de Clarín. Jueces federales, fiscales, servicios de inteligencia. Los amigos de Clarín, más que los muchachos. Los muchachos de Clarín, tal cual. Y, bueno, y obviamente Benetton, ¿no? De nacionalidad italiana, todas las tierras patagónicas compradas por Benetton, los dos especialmente allá en la década del 90. En 2023, con la llegada al poder de la Libertad Avanza, el DNU 70, el famoso DNU 70, derogó la ley de tierras
mediante el artículo 154. Sin embargo, poco tiempo después, en enero de 2024, y gracias al CECIM, que es el Centro de Excombatientes de Islas Malvinas de La Plata, presentó un amparo que logró frenar en la justicia provisoriamente la derogación de ese artículo y evitó que la situación cambiara sustancialmente en los meses siguientes. Pero el gobierno va a la carga nuevamente con esto. A ver, a nivel nacional, alrededor del 5% del territorio argentino está en manos extranjeras. En superficie, esto supera los 13 millones de hectáreas, que decíamos recién, el equivalente a la extensión de Inglaterra. Pero el dato nacional, aunque es impactante, dice el informe, no es el más relevante, porque la verdadera dimensión de este fenómeno aparece cuando empezás a observar la escala y mirás por departamento, cuando cruzás la información con la ubicación, por ejemplo, de los cursos de agua, acuíferos, zonas con potencial minero, y ahí el porcentaje de tierras en manos extranjeras se eleva sustancialmente. El informe que acompaña el mapa arrojó que 36 departamentos ya exceden el límite de extranjerización de tierras del 15% fijado por ley a nivel nacional y departamental, y hay 4 casos de departamentos donde la extranjerización supera el 50%. Son Lácar en Neuquén, General La Madrid en La Rioja, Molinos y San Carlos en Salta, y a su vez Iguazú en Misiones, Ituzaingó y Verón de Astrada en Corrientes, Campana en la provincia de Buenos Aires superan también ampliamente el 30%. Y ahí la investigación indica un patrón claro. En todos los casos se trata de territorios que concentran bienes estratégicos como agua dulce y recursos minerales o ventajas logísticas, como por ejemplo puertos. La situación más crítica se da en las zonas fronterizas, tanto en el norte como en la cordillera. Y en cuanto a las nacionalidades, esto también, ¿no?, que se discutió mucho en las últimas horas, las nacionalidades de los principales poseedores de tierras en la Argentina, el listado es encabezado por ciudadanos estadounidenses, 2.7 millones de hectáreas están en manos estadounidenses, le siguen Italia, después España, y solo esas 3 nacionalidades, Estados Unidos, Italia y España, concentran la mitad de toda la tierra extranjerizada en la Argentina. Para dimensionarlo hay un dato que arroja este mapa que es impresionante, que lo pueden ver ustedes mismos en observatoriodetierras.blogspot.com. Tienen ahí también sus redes sociales. Son del CONICET, de la UBA y de la Universidad Nacional de Quilmes. Y es interactivo. Vas con el cursor y te puedes ir poniendo, o sea, te posás en un lugar y te da información. Bueno, para que se den una idea entonces, para dimensionarlo, los estadounidenses tienen una superficie mayor a la provincia de Tucumán, por ejemplo. Bárbaro. En manos norte de estadounidenses. Si sumás todas las tierras que están hoy en la Argentina, en distintos lugares del país, en manos de estadounidenses, es más territorio que el de la provincia de Tucumán, ¿no? Yucumán. Your man. Your man. Your man sería, claro. Bueno, eso me parece un dato interesante, es un gran estudio porque le da un poco contexto, ¿no? Y perspectiva a la discusión sobre ¿qué estamos haciendo con la Argentina? Primero que nada, ¿no? En manos de quién está la Argentina y hacia dónde vamos, porque este que es un proceso que se aceleró fuertemente en los 90, de extranjerización de la tierra, no es únicamente culpa de Menem en su momento, ¿no? Pero evidentemente el gobierno de Milei, por las medidas que ha tomado, por los artículos que ha querido derogar y porque simplemente hace falta, alcanza con escucharlo, parece haber un intento de profundizar la venta de tierras. Bueno, la conferencia de prensa recordada mucho por estas horas del 9 de diciembre de Adorni, jefe de gabinete, diciendo, bueno, ya métanle que no pasa nada, indican que no hay, al menos en el gobierno, intención de revertir esta situación, más bien lo contrario. Y por eso todas las especulaciones de estas horas, ¿no?, que son, en todo caso, válidas, siempre y cuando no haya detrás otras intenciones, pero me parecía importante aportar esa información y es por eso que les recomiendo este informe, este mapa interactivo de la cantidad de hectáreas que están en manos de extranjeras, para darle información a esta discusión de quiénes son los que están comprando, no sé, en este caso, la Patagonia, ¿no?, y todas las teorías al respecto. Mientras tanto, arde el sur, más allá de que trajo alivio la lluvia, y sobre esto habló el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, sobre las teorías conspirativas que se hacen para asustar, y que dijo, además, según él, asegura, no se va a vender una sola hectárea de bosque inactivo en la provincia, al menos dice, mientras él sea gobernador. A ver, lo escuchamos. Algunos dichos, ¿no?, inclusive de algunos periodistas que se indicaban a determinados responsables. Yo quiero preguntarte puntualmente
si puede haber algún tipo de negocio inmobiliario como móvil para estos incendios. Mirá, te agradezco la pregunta. Hasta hace pocos minutos estábamos abocados 100% a la contención del incendio cerca de la localidad del Hoyo. De hecho, todavía estamos recorriendo por algunos barrios que puede haber algunos focos activos. Pero a la estupidez hay que combatirla con la verdad. Y hay muchísimas operaciones que apelan a una especulación inmobiliaria. Ajá. Yo quiero ser claro y concreto para que se entienda. Es imposible, y yo puedo dar garantía que mientras sea gobernador no se va a vender ni una sola hectárea de bosque nativo en mi provincia, quemado o no quemado, porque nuestra Constitución lo prohíbe en el artículo 105. Ajá. Y en el caso del Parque Nacional Los Alerces, que es el otro incendio, que ese incendio fue por una tormenta eléctrica, por un rayo concretamente, es patrimonio de la humanidad. Es técnicamente imposible venderlo. Por lo tanto, hay muchas teorías conspiranoides que se hacen adrede para asustar, para confundir o para politizar, lamentablemente, porque también habían otras con algún tinte racial. Acá tenemos que dar con los responsables, hay que hacerlo con responsabilidad, hay que comunicar con la verdad y hay que informarse. En Chubut no se va a vender una sola hectárea de bosque nativo, y las hectáreas que fueron comprometidas, lamentablemente, en Puerto Patriada... Bueno, ahí está, el gobernador de Chubut, Torres, queda grabado lo que dijo, ¿no? De que no se vende, sí. ¿no? Ahora, por otro lado, cuando habla de alentar teorías conspirativas que no suman a nada, fue el mismo Torres el que habló de supuestas granadas en un parque de la Patagonia, en el marco de los incendios, que él mismo atribuyó a grupos extremistas, mapuches y demás. Acá lo que hacía él, el gobernador Torres, era de alguna forma rechazar las teorías conspirativas sobre incendios provocados intencionalmente para que luego esas tierras sean vendidas para el negocio inmobiliario. Claro, claro. Ahora, de las que él mismo abonó, son los mapuches extremistas que quieren destruir todo, no dijo nada, ¿no? Pero bueno, sí. Claro, porque una cosa es, como decíamos, acusar un grupo, esto, lo de los israelíes, los mapuches, esta cosa que se hace a la ligera. Y otra cosa es descartar, como hizo Torres, la posibilidad de que esto haya un interés atrás del incendio. Claro. Cualquier posibilidad de que haya cualquier interés detrás del incendio, cuando evidentemente ha pasado y está pasando también. Sí, es muy confuso todo, ¿no? Porque, por ejemplo, el episodio de las granadas, ¿no? Sí. En el lago de Puyén. Algunos dicen, fueron los mapuches, porque, etcétera, etcétera. Pero el mismo episodio, muchos otros los toman para decir, son granadas israelíes, eso demuestra que atrás de esto está, etcétera, etcétera. Un mismo elemento atribuido a diferentes grupos. No está claro por qué había ahí, es cierto, unas granadas, pero eran granadas de fabricaciones militares, no eran producidas en Israel, y al mismo tiempo tampoco está verificado que hayan sido mapuches dejando granadas en un lago para amedrentar o llevar. Pero vean que hay en este momento un estado de situación muy complejo, que por cierto, una vez que el fuego se apague, y ojalá sea pronto, eso queda, Sí. Esa cosa que está sucediendo por estas horas de buscar un sí. responsable, buscar grupos específicos que sean los responsables de todo lo que ha sucedido, ¿hacia dónde va? ¿Cuál es la deriva de eso? Luego, ¿no? Me pregunto porque también, ojalá avance la investigación y encuentren algún responsable. Todo eso nunca sucede, nunca pasa que encuentran quiénes son los que prendieron fuego, y si lo encuentran, por lo general son perejiles o chivos expiatorios. Sí, o peones de alguien, claro. sí. Pero me pregunto más que nada en cuanto al clima social, ¿no? Sí, porque la verdad que fue muy... Bueno, hubo el fin de semana que se vio un testimonio de una piba, una señora, qué sé yo, que estaba llevando ayuda, estaba visiblemente afectada por lo que estaba pasando, conmovida, pero en el medio de toda esa conmoción tira, no, porque todos sabemos lo que pasa acá, que los judíos no sé qué.
¿Viste? También, como que es lo que vos decías, que es un clima como una capa tectónica que va dejando, ¿no? Como material ahí. Sí, por eso, qué sé yo, en algunos... Tampoco es muy difícil correr atrás de todas las informaciones falopas que andan dando vueltas. En el caso de la granada, por lo menos, hay que decir que está verificado que son de fabricaciones militares, no del ejército israelí. Por las dudas, ¿no? Porque si no, todo eso sigue alimentando teorías que, de hecho, desde acá no nos vamos a encargar nosotros, ni posiblemente, ni aunque quisiéramos lo podríamos lograr, de verificar absolutamente todo y demás. Pero es falso, por lo menos esto, ¿no? Que la granada encontrada en el marco de los incendios sea una M26 producida en Israel. Es de fabricaciones militares. No está claro cómo llegó ahí, por qué hay granadas de fabricaciones militares en un lago, ni quién las dejó, ni nada. Pero al mismo tiempo uno dice esto y entiendo también lo que sucede con los que por estas horas, porque además estoy en comunicación con gente ahí de la zona y la especulación está, obviamente, entre los propios vecinos y demás. El tema es cuánto de todo eso es luego verificable y cuánto es clima. ¿Cuánto es que se empieza a decir, que se empieza a contar? Que algunos dicen son los mapuches, otros dicen no, son ni siquiera israelí, son los judíos, ¿no? Directamente toda una religión responsable de los fuegos en la Patagonia. Y eso va escalando a un escenario que no sabemos muy bien luego en qué se convierte, ¿no? Y que la xenofobia, la discriminación, el antisemitismo o los que creen que los responsables de todos los males son los mapuches y demás, empiezo a ver, creo todos, ¿no? Que trasciende fronteras ideológicas. Totalmente. Es un gran fondo de comercio, siempre lo fue, pero le están sacando mucho rédito últimamente de un lado, del otro, de Entonces acá, empezás de allá. a ver xenofobia progre y xenofobia de derecha, antisemitismo progre y antisemitismo de derecha, antimapuches progre y antimapuches de derecha. Vos decís, bueno, ¿qué onda? ¿Por qué cruza tanto, no? Tan transversal. ¿Por qué es tan transversal? Es que es muy cómodo, perdón, pero me parece que el odio, el antisemitismo, el racismo son no requieren de ningún argumento. Claro. Es muy cómodo, es muy vago, si lo pensás. Sí, es más bien sencillo, ¿no? Uno agarra una teoría que le cierra y lo tranquiliza. Así funcionan las teorías conspirativas, en realidad. Sí, ya está todo solucionado, porque ya tenés el responsable, el mal y la solución. Pero también refleja eso qué difícil que es el momento para la claridad. O sea, todas estas versiones que están circulando también muestran que casi que cada uno que quiera creer lo que se le cante reverendo orto está en condiciones de poder creerlo a partir de retazos de realidad que se le configuran en sus algoritmos. Sí. Así funciona la época, lamentablemente. No es una particularidad argentina, está claro. No. Sucede así en el mundo. Bueno, mientras tanto, ¿qué pasa? Porque gracias a la lluvia y al trabajo de los brigadistas especialmente, más allá del abandono del gobierno, la mayoría de los focos de incendio en Chubut se controlaron. Aún continúa activo. Hoy en Epuyén se reactivó y fuego también en Puerto Patriada. Hay 24 viviendas quemadas, 8 personas evacuadas. Hay un herido grave, según confirmó ayer el gobierno provincial. Siguen sin luz o con luz de a ratos, por lo que me contaban ahí en la zona de Epuyén. El fiscal general de Chubut, lo escuchábamos ayer, descartó la participación de mapuches y al mismo tiempo de israelíes en los incendios, cosa que estuvo circulando mucho ayer en las redes, una nota que hizo Jairo Straquia. Pero el gobierno insiste con la teoría mapuche. Hoy habló Moira Millán, miembro de Huaychafe Mapuche y escritora además, en el programa de RE, ahí esta mañana en RE. Destacó las vidas afectadas por el fuego y remarcó que es terrible lo que les está pasando. Escuchemos. Ancianitas que se quebraron la cadera corriendo, porque no es solo el fuego, son las vidas que están allí afectadas por el fuego. La historia de animales valientes que trataron de ayudar a su familia. Es terrible lo que está pasando. Y la Patagonia no debería ser responsabilidad solo de nosotros. La Patagonia debería ser responsabilidad del mundo. Y nos están dejando solos. Eso duele, da rabia. ¿Cómo es posible que el mundo ve que tenemos una dictadura con un demente administrando el país y gente como Facho Torres, criminales gobernando las provincias? La Patagonia es muy importante y están permitiendo que sea destruida.
Bueno, durísimo el testimonio esta mañana ahí con Carla Pelliza, ¿no? Sí, ahí hablamos con Moira. Y una cosa que no sé si la tenés ahí, pero voy a insistir en decir que más allá de la desmentida que hizo el propio fiscal general de Chubut en relación a correr, digamos, de los señalados a los mapuches, ayer hubo, y esto lo confirmó Moira también, varios allanamientos en varias comunidades. Sí. Le sacaron los celulares, claro, le sacaron los celulares. Es decir, esto está pasando, independientemente de lo que haya dicho a la mañana y al mediodía el fiscal general de Chubut, después a la tarde y a la noche hubo allanamientos. Claro. O sea, un atropello importante. Sí, no, y que indica que algo pasó en el medio. Algo pasó en el medio. Lo que dijo a la mañana porque yo lo que le luego. preguntaba, justamente le preguntaba a Moira, le digo, bueno, pero escúchame, si el fiscal dijo esto a la mañana, ¿quién manda a hacer los allanamientos? No, Claro. la propia justicia. Evidentemente los han apretado. Claro. Escuchemos ahora a un joven que, esto es de los últimos días, que se acercó a colaborar, a ayudar en medio de los incendios en Chubut, asegurando también que todo eso que se ve ahí es a propósito, porque hay interés inmobiliario y minero detrás, dijo. A ver. Viendo los incendios, sí, lamentablemente es algo que no nos extraña, algo que hablábamos con los vecinos, que ya no estamos sorprendidos de que nos prendan fuego a la Patagonia. Sabemos que es a propósito, lo tenemos recontra en claro que hay poderes que están del lado, tienen un interés inmobiliario, tienen interés minero, y es algo que ya últimamente lo hacen en nuestra cara y ni siquiera lo disimulan. No tienen nada, o sea, no lo disimulan porque tienen todo de su lado. Gracias, Astor. Eloy, Bueno, y también ahora un vecino de Puyén esta mañana en Futurock, Hernani Luso, que dijo que si no hubiera sido por la gente estaba todo quemado, ¿no? Y habló del abandono de los gobiernos. A ver. Esta montaña ahí atrás. Sí, se ve. Esta es la única montaña que nos quedaba en Puyén, es la única montaña con bosque nativo virgen, que nosotros vivimos acá y los vecinos que vivimos de este lado del lago, porque vivimos un poco alejados del pueblo. Nada, era la peor pesadilla que teníamos, es que algún día se pierda. Nunca nos imaginamos que iba a ser tan feroz el incendio empezado en Puerto Patriada. Tiene que pasar varios valles, varios cañadones, varios lugares muy difíciles. Sin embargo, atravesó todo en cuestión de un día. Y estamos devastados, o sea, devastados por donde lo mires, porque hay un abandono que no se puede creer. De este lado, el día que llegó el fuego acá, parecía deliberada la idea de que nadie trabaje en esta ladera, que es la única virgen. Una vez que se quemó completa, empezaron a aparecer cosas, pero de este lado, donde estamos nosotros, la ayuda fue... Me da vergüenza lo que pasó, ¿viste? Si no hubiese sido por la gente, por los amigos, por las brigadas autogestivas que se cruzaban como podían el lago, por la gente que está haciendo las viandas en la Escuela 9, si no hubiese sido por la gente, nosotros estábamos quemados. Acá está mi casa, y la salvamos, el fuego llegó a... Bueno, es impresionante también que todo esto además caiga ahora, en estas horas, en la interna del gobierno. Villarroel está recorriendo la zona, la vicepresidenta. Al mismo puesto el apodo de Bicha Cruel también. Bicha Cruel. Sí. Esto luego de que ayer, y después de que el gobierno viene de financiar el plan del manejo del fuego, de negar las consecuencias del cambio climático, ni Milei ni ningún funcionario, salvo Santilli, que pasó un rato justo porque tenía que ir para negociar la reforma laboral, nadie fue a la zona, que ya lleva más de 20.000 hectáreas arrasadas en la Patagonia. Sumado a la caradurez del propio Milei con inteligencia artificial poniendo fotos. ¿Lo tenés? ¿Lo tenés eso? Milei... Esto es increíble. En una foto, con la llama de fondo, saludando a un brigadista. En el texto de su posteo dice: a los héroes que arriesgan su vida para salvar la de los otros. Sí, está claro que no es de él el posteo, porque pero él se lo ve que es replica, algún fan libertario, pero él lo replica. Sí. No, maestro. No solo no saludó a brigadista, sino que ayer Nacho Torres dijo que tampoco lo había llamado a él. No. Ahora, vale la pena aclarar, es una imagen hecha con inteligencia artificial. Claro, no pasó. Milei jamás fue a saludar a los brigadistas. De hecho, cuando se acercó una vez a una zona con incendios en la provincia de Córdoba, sobrevoló la zona, abajo verdad. lo esperaban formados los bomberos. Es verdad, ¿te acordás? ¿Y se acuerdan que los miró desde arriba el helicóptero, no bajó, no los saludó y quedaron los bomberos formados? Esperándolo, estaban formados. Hacía una hora que estaban ahí formados esperando que bajara el presidente. El presidente se fue y había mucha bronca en aquel momento. Los hicieron salir de la zona donde estaban apagando los incendios para hacer una fila, un cordón, y él nunca bajó.
Bueno, esta vez ni siquiera fue, pero se hizo una foto con inteligencia artificial, ¿no? Mientras tanto, Villarroel anda ahí por la zona diciendo que propone agravar las penas para quienes incendian o para quienes comienzan los incendios. Por supuesto, todos sin la más mínima prueba de quién fue el que comenzó este incendio, como suele suceder. Y ahí es donde, ante también la ausencia de información de la justicia y que alguna vez alguno de estos casos termine en algo, es que es terreno fértil para todo tipo de especulaciones, ¿no? Entonces, para algunos serán los mapuches, para otros serán los israelíes, para otros será la sequía, para otros será... Villarroel es una posibilidad de sacar ventaja política. Exactamente, cada uno hace su juego. Sí. Cambiamos de tema, porque mientras tanto el año también arrancó, atención, con despidos en la industria, en el comercio, en distintos sectores de la economía, con cierres de plantas, reducción de operaciones, fuertes ajustes de personal que están impactando en distintas empresas, algunas multinacionales como Lamb Weston, que en realidad cierra su planta en Morón, quedan 100 personas en la calle y concentra todo su laburo, la empresa, en su planta de Mar del Plata, pero también la Textil Hilados Sociedad Anónima, la cadena de farmacias del Doctor Ahorro, la petroquímica Sailed Air, confirmaron todas desvinculaciones que en conjunto superan los 300 puestos de trabajo solo en las últimas semanas en un escenario de creciente fragilidad del empleo privado. Hoy protestaron en el kilómetro 35, ahí en la autopista Panamericana, los trabajadores de la empresa Lustramax, que llevan a cabo ahí en Tortuguitas jornadas de visibilización por 22 despidos, entre 22 y 29 despidos en medio de un proceso preventivo de crisis. Además, denuncia que la compañía intervino en una asamblea de trabajadores con la policía y que cerró el diálogo con los representantes de los obreros de la firma. Despidieron a 2 delegados, por lo tanto también denuncian persecución sindical. Los trabajadores de la empresa, es una empresa dedicada a la distribución de artículos descartables para papeleras, higiene institucional, catering y demás, cuestionaron la supuesta crisis de la empresa. La compañía, radicada ahí en el Parque Industrial de Tortuguitas, justificó estos despidos al señalar una supuesta crisis económica que los trabajadores rechazan como argumento. Por ejemplo, Leandro Delgado, trabajador despedido de Lustramax, esta mañana acá en el Destape. ¿Los primeros despidos que enfrentan o ya venían de una situación en este sentido? Mira, un poco para comentarte, puesto por ellos en el preventivo de crisis, los balances de los últimos 3 años arrojó una ganancia de más de 16.000 millones. O sea, crisis no tienen, ventas hay, los camiones salían, no veníamos con despidos de forma arbitraria, por lo menos no. La empresa venía funcionando bien. Esto empezó hace 2-3 semanas. En 3 semanas giró totalmente todo. Claro. A llegar a este punto de echarlos. ¿Y por qué, a qué crees que se debe esto? El argumento de ellos es una pelea entre socios. Un socio se retira, pierde un respaldo financiero y argumentan que a través de eso tienen que bajar las ventas y tirar y despedir. Claro. El preventivo de crisis que presentan dicen despido de 45 personas, o sea, lo que llegue, casi la mitad es lo que quieren echar. Claro. Y un poco más en el marco general, ¿no? Bien, ahí con Cande esta mañana, Leandro Delgado, uno de los trabajadores de Lustramax, en conflicto, hoy en el corte en la Panamericana. Y además se suman otros casos, los mencionábamos recién. En La Rioja, Hilados Sociedad Anónima, una empresa perteneciente al grupo TN Platex, confirmó el cierre de su planta de confección en el Parque Industrial de La Rioja, lo que derivó en el despido de 70 trabajadores a partir de enero. De todas formas, la firma mantendrá operativa únicamente el área de hilandería, con una dotación reducida, cercana a los 60 empleados. Desde el sector sindical señalaron que la decisión estuvo directamente vinculada a la apertura de importaciones y a la fuerte recesión que atraviesa la actividad. Pero en otro rubro farmacias, Doctor Ahorro cerró 10 farmacias. Eso está dejando sin laburo a por lo menos 90 personas en todo el país, en la ciudad de Buenos Aires, pero también en distintas provincias. Cierres de locales, despidos, un futuro muy incierto ahí el que se observa en la cadena de farmacia del Doctor Ahorro. En los últimos días del año, la empresa de origen mexicano bajó las persianas de una decena de sucursales, incluyendo algunos locales, los más conocidos, los históricos acá en la ciudad. Y según informó el portal especializado PharmaBiz, enfrenta deudas con proveedores por más de $4 millones, lo que se traduce en problemas de abastecimiento. Se declaró la compañía en cesación de pagos, viene acumulando cheques rechazados por más de 20 millones y enfrenta un escenario de desabastecimiento que a nosotros especialmente lo que nos preocupa, y por eso lo estamos repasando, es que ahí hay otras, por lo menos entre 90 y 100 fuentes de trabajo que están siendo afectadas. Después hay otra empresa, una petroquímica,
Sealed Air confirmó el despido de 65 trabajadores todos los últimos días. Así arrancó el año. Luego de que inicialmente se anunciaran 97 desvinculaciones. Ahí también el delegado general de la Comisión Interna señaló que los trabajadores están en negociación hace meses por estos despidos, pero que la empresa viene truncando esas negociaciones, agrega demandas adicionales, no llegan a acuerdos. Y el viernes hubo novedades también y la ola de despidos sumaba 65 trabajadores en esa empresa. Y también en Mercado Libre, ¿vieron el Mercado Libre? Sí. 32 personas desvinculadas. Dice la empresa que 32 personas dejaron la compañía como parte de una evolución de la organización. Es el diccionario de eufemismos, de equipos de experiencia de usuario de PMP que no modifica la estrategia de crecimiento en el país ni en la región. ¿Pero la evolución de quién es? ¿De la empresa o de los trabajadores que de la empresa, claro. Pegaron un laburo en Oracle, por ejemplo? Bueno, sí. Por alguna razón dejaron la compañía. Okay. Bueno, contrataron unas buenas IA. Aparentemente para cubrir esos cargos. Sí, son puestos de trabajo reemplazados por la inteligencia artificial en este caso, sí, correcto. Bueno, amigos, hay algunas novedades más, pero vamos a pasar a la información internacional. ¿Qué novedades hay hoy en el mundo? Bueno, esta es una noticia que termina en que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, va por Irán. Pero empezamos en la República Islámica con una represión brutal. Al menos 2.000 muertos en las protestas contra el régimen de los ayatolá. Esta es información de un alto cargo iraní. Habló bajo anonimato con la agencia Reuters, que no pudo corroborar, así se dice, la cifra de manera independiente. Hasta entonces, las organizaciones de derechos humanos situaban el balance en unos 500 muertos, en un cálculo que ellas mismas consideraban como muy conservador. Es realmente difícil tener una imagen exacta del estado de situación en este momento en Irán por el apagón informativo, el bloqueo a las redes sociales, el acceso a internet, también la ausencia de datos oficiales confiables. Sí les puedo contar que las manifestaciones empezaron en diciembre, el 28 de diciembre, impulsadas por el costo de la vida, el aumento de los precios. Con el correr de las horas se transformó, como muchas veces, ¿no?, en una reivindicación de orden más bien político contra el régimen. Es algo que de hecho ha sucedido varias veces en años recientes, ¿no? Lo hemos comentado en su momento, sin lograr nunca un cambio sustancial. El ayatolá Ali Khamenei sigue concentrando, y los ayatolá en general, la mayor cuota de poder. Hay que decir que en el tablero internacional, ya llegó a la cuestión de Donald Trump, el tablero internacional, Irán está atravesando una situación que es muy delicada, con una economía muy golpeada, asfixiada por las sanciones que Estados Unidos ha reactivado después de retirarse del acuerdo nuclear, con un programa atómico bastante debilitado, con una red de aliados regionales también debilitada, ¿no? Hezbollah, Siria, Gaza, los hutíes en Yemen, ¿no?, que conforman el llamado eje de la resistencia, fueron o están siendo atacados en particular por Israel. Y Irán se encuentra bajo presión justamente del gobierno de Benjamin Netanyahu y también de Donald Trump, que recordemos, el año pasado en junio bombardeó Irán y ahora está amenazando con una intervención militar en una clara intención de instrumentalizar una crisis interna para los intereses estadounidenses. De esto se trata. Unas horas atrás, Trump no descartaba, no cerraba la puerta a una negociación con Irán. La pregunta era entonces qué estaría dispuesto a negociar y a cambio de qué. Digo, el antecedente más reciente que tenemos es el de Venezuela. Trump sacó a Maduro de la ecuación, pero no desmontó la arquitectura del poder, ¿no? Lo dejó en pie para poder imponer incluso mejor sus condiciones desde afuera. Bueno, hace minutos, de todas formas, Trump instó a los iraníes en un mensaje publicado en sus redes sociales a seguir protestando. Dijo que las conversaciones con los funcionarios iraníes están suspendidas hasta que cesen los asesinatos y afirmó que pronto llegará ayuda.
Y la verdad que unas ganas tiene uno de decirle, no ayudes a nadie. Claro. No ayudes a nadie, porque con ese pretexto, obviamente, se empieza a perfilar un nuevo escenario de injerencia, pero también eventualmente de intervención militar. Realmente lo que no estarían necesitando en este momento las y los iraníes es recibir bombas estadounidenses mientras están tratando de organizarse, ¿no? Y levantarse frente a un gobierno con el que claramente no están de acuerdo. Y eso es lucha de ellos, es totalmente legítimo. La idea sería más bien pensar cómo la comunidad internacional eventualmente puede ayudar, no invadir. No se están dando las conversaciones, obviamente, que se tendrían que dar. Sigo abriendo la agenda. He dejado hoy a un costado la cuestión venezolana porque quiero actualizar un poco lo que está pasando en Gaza. La verdad que no debería ser noticia lo que les voy a contar ahora, y sin embargo que una periodista de la prensa internacional haga las preguntas que corresponden sobre a quién es el responsable de un genocidio. Es tan inusual ese ejercicio de periodismo que vale la pena detenerse un momentito. Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, prófugo, ¿no?, de la justicia internacional, fue entrevistado por la directora de The Economist y la vamos a escuchar a ella. Many people around the world see the state of Israel as a country that is exclusively using military force, that has killed 70,000. Porque esa es otra mala costumbre, ¿no? No hacerle pregunta a los dirigentes, a los líderes que puedan molestar. Digo, lo estamos viendo en Argentina, pero no solamente sucede acá. Sí, no, acá por supuesto. Acá está hace rato que no clarísimo. vemos una pregunta al presidente. Pero hay muchos lugares y con muchos dirigentes con lo que también está sucediendo. ¿Qué está diciendo ella? Muchas personas en el mundo le dice a la cara, ¿no? En un cara a cara, literal. En el mundo ven al Estado de Israel como un país que recurre exclusivamente a la fuerza militar, un país que ha matado a 70.000 personas en Gaza, que no está haciendo nada para construir un futuro sostenible para la población que vive allí. Usted ha sido acusado de ser un criminal de guerra, le dice la periodista. Si viajara a varios países de Europa sería arrestado. Y esto no es solo radicalismo en los campus universitarios, ¿no?, que es uno de los argumentos que ha esgrimado millones de veces el propio Benjamin Netanyahu. Es un sentimiento extendido, dice ella. Bueno, palabra más, menos, uno puede o no estar de acuerdo con la elección perfecta que está haciendo de palabras, pero digo, por primera vez estamos viendo, o una de las pocas veces estamos viendo una periodista que se planta. Es un sentimiento, dijo ella, extendido en todo el mundo. Usted mismo lo acaba de reconocer en ese mano a mano. En la opinión pública global, Israel está muy mal porque se percibe a un país que actúa de una manera incompatible con los valores de una democracia liberal. Usted sabe que necesita ganar la batalla de la opinión pública y la está perdiendo, le dijo. La perdió en Europa y de forma aún más preocupante para usted, la está perdiendo en Estados Unidos. Decir que toda crítica es antisemitismo no va a cambiar la opinión pública porque no se trata de extremistas. Hay enormes sectores de la sociedad profundamente preocupadas por el comportamiento de Israel, incluida personas como yo. Todo eso en la cara. A la miércoles. Toma. Y es un poquito, es un alivio saber que de vez en cuando hay un destello de luz y que uno simplemente hace su trabajo. Los verdaderos héroes están en Gaza tratando de informar sobre lo que está sucediendo, más de 200 asesinados, ya sabemos. Sí. Pero también me parece que es como cierto compromiso con lo que debería ser el periodismo, de hacer las preguntas que corresponden. Y la verdad que tener a una persona prófuga de la justicia internacional, llevando adelante a todas luces y según todas las opiniones que se te ocurra consultar, llevando adelante un genocidio, está bien hacerle esas preguntas. Aprovecho para decir que lo que la entrevista o la periodista en este caso pone en palabras, Gaza lo sigue mostrando en imágenes. Y acá compartimos 3 fotos de un bebé envuelto en una bolsa de plástico, muerto de frío. El Ministerio de Sanidad de Gaza informó este domingo la muerte de un bebé de 2 meses por frío extremo. Cuando decimos que el genocidio continúa, a esto nos referimos.
Caen también las bombas, pero cuando no caen las bombas mueren por otros motivos. Se suma el caso que les acabo de nombrar a otro caso reportado el sábado, un recién nacido de apenas una semana. Desde noviembre al menos 4 bebés murieron por hipotermia. En un territorio como la Franja de Gaza, que se encuentra bajo bloqueo y donde la ONU viene denunciando la obstrucción de la ayuda humanitaria, los elementos y suministros más básicos que permitan mínimamente enfrentar las temperaturas muy bajas. La oficina de prensa de Gaza eleva a 21 el número de niños muertos por frío, nada más que por frío. Desde el inicio de lo que ahora sabemos es un genocidio. Y esto ocurre mientras se sigue hablando de un alto el fuego. Bueno, desde que entró en vigor, que fue el 10 de octubre, no hace tanto tiempo, los bombardeos israelíes mataron a más de 400 palestinas y palestinos y dejaron más de 1.200 heridos. Amigos, amigas, hasta ahí el resumen imposible de Maldita Suerte. Aparece el QR, seguí Al Destape en todas las plataformas y para eso está el QR, para que vos puedas escanearlo, para que hagas clic en el link que te va a salir cuando haces como que sacas una foto y de esa manera ya nos vas a tener como medio favorito en tu celular. Tené Al Destape en tu celular todo el día y entérate de todo. Maldita Suerte, de 14 a 17 horas, en El Destape 1070.